15, versículo 5. Hoy vamos a ocupar bastante la Biblia, hermanos, pero va a ser ahí mismo en el libro de Génesis. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Génesis capítulo 15, versículo 5, amén. ¿Lo tiene? Bueno, vamos a leerlo de la siguiente manera. Aquí está hablándole Dios a su siervo Abraham, aunque en ese preciso momento no se llamaba de esa manera. Ya lo vamos a ver más adelante. Dice la palabra del Señor. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Leámoslo una vez más. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en estos momentos queremos pedirte iluminación para que podamos comprender tu palabra y no solamente ser oidores, sino que también hacedores de la misma, Padre Santo. Habla a través de tu siervo para que podamos comprenderla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Mire al hermano que tiene a la par y dígale, porque el título de la predicación es: hay que esperar, hermano. Dígale al que está a la par: hay que esperar, hermano, pero dígaselo con esa expresión así: hay que esperar, hermano. Amén, gloria a Dios. Ese es el título de la meditación de esta tarde y vamos a ver esa expresión de hay que esperar, hermano, a través de la vida de uno de los patriarcas de la nación de Israel. Lo que acabamos nosotros de leer es Dios hablándole, anunciándole a Abraham la descendencia que iba a tener, y ahí, como usted lo acaba de leer, dice que todavía le dice Dios: contá las estrellas, si las podés contar, le dice. Así va a ser tu descendencia. Pero antes de entrar en materia, yo quiero darle algunas cosas muy importantes acerca de Abraham. Bueno, de hecho le decía de que en ese preciso momento ese señor no se llamaba Abraham, se llamaba, mire lo que dice el título del 15, ¿cómo dice que se llamaba? Abraham, así nomás, Abraham, así es como se llamaba este señor, así nació y así le pusieron. El nombre de Abraham, como se llamaba en ese momento, posteriormente Dios le cambia el nombre tanto a él como a la esposa de él. En ese momento la esposa se llamaba Sarai, y usted sabe que le puso por nombre Sara, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero el nombre de Abraham en ese momento significa padre enaltecido. Dios posteriormente, y lo vamos a ver, le cambia por nombre, y ahí es el que todos conocemos y el que todo mundo, y conocemos a alguien que se llama Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes, porque eso es lo que iba a ser él. Sí, Dios por eso le cambió el nombre, porque quería demostrarle no solamente con los actos, sino también con el nombre, que él iba a ser padre de multitudes. Este señor nació en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, lo que actualmente es Irak. Dios lo llama desde su lugar de nacimiento, y se recuerda aquella palabra donde dice que sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios lo saca de una tierra pagana, Dios lo saca de una tierra con muchas costumbres, y ya vamos a ver ciertas costumbres, porque muchos de nosotros hemos satanizado a Abraham y a Sara por el hecho de haberse llegado a su sierva. Eso era una costumbre. Y ya lo vamos a ver, no me quiero extender ahorita, porque lo que quiero dar a entender es que Abraham es sacado de Ur, de esa tierra pagana con muchas costumbres, y pasa todo un desierto a la tierra de Canaán para formar la nación de Israel. Ese fue el propósito de Dios de sacarlo de ahí, de su tierra donde nació. Lo saca para formar una tierra, una nueva nación en otra tierra desconocida. Solo ahí, hermanos, podemos sacar una bonita enseñanza donde Dios ocupa a quien Él quiere. Porque Él no era alguien, él oyó la voz de Dios que le dijo: salite de ahí y andate para otro lado, sumamente lejos. Y tenía que atravesar un desierto. Dios lo llama de allá,
le cree a Dios, confía en Dios, tiene fe en Dios, de alguien que le estaba hablando de la nada. Y confía en Dios, cree, y él sale de su tierra a la tierra de Canaán. Bueno, en la vida de este señor, lo voy a decir de esta manera, tuvo 2 esposas oficialmente, ¿sí? Y una concubina. Las 2 esposas, bueno, la que todos conocemos es a Sara, que es con la que tuvo el hijo prometido, amén. Después, pero la otra esposa oficial, por decirlo de esa manera, se llama Sétura, que posteriormente él contrae otra vez matrimonio con esta señora, y con esta señora tiene 5 hijos. En medio de todo eso conocemos a Agar, la sierva de Sara, ¿sí? Entonces, ahora, cuando yo le digo tuvo 2 esposas oficiales, se lo digo de esa manera porque la Biblia dice: y tomó por mujer a Sara, y tomó por mujer a Agar, y tomó por mujer a Sétura. Así lo expresa la Biblia. Sin embargo, en los relatos, como nosotros ya lo vamos a ver, comprendemos que Agar es un agregado, es algo extra que aparece en la historia, pero ya voy a mencionar un poquito más de ella. Ok, algunos acontecimientos, solo le estoy dando unos pequeños datos destacados porque a mí me encanta que podamos aprender un poquito más. Y dice, bueno, uno de los acontecimientos que podemos mencionar en la vida de Abraham, es que él tiene un sobrino que se llama Lot. Este sobrino que se llama Lot es capturado por cierta tribu, cierta nación, y viene Abraham y se levanta en armas y lucha contra ese pueblo para rescatar a su sobrino. Y del botín que él obtiene por esa batalla, es la primera persona que diezma. Del botín que él obtiene, saca el diezmo y se lo entrega al Señor. Es la primera persona en la historia de la Biblia que diezma. Otro acontecimiento que podemos exaltar es de que en el tiempo de la época de Abraham sucedió lo de Sodoma y Gomorra. Sí, porque su sobrino, otra vez Lot, estaba viviendo en ese lugar. Entonces, y en 2 ocasiones en la vida de este señor Abraham, él presenta a su esposa como su hermana. Llega a Egipto y llega donde un rey y le dice a su esposa: vamos a decir que tú eres mi hermana, porque si el rey te ve, porque era hermosa, la Biblia así lo menciona. Entonces, si el faraón te ve y el rey te ve, pues era costumbre de los reyes hacer eso, hermanos. Pues si te ve bonita, yo como soy tu esposo, me va a mandar a matar y a vos te va a agarrar como esposa. Entonces, en 2 ocasiones este señor hace lo mismo, aunque le voy a decir algo, no estaba mintiendo del todo, porque se había casado con Sara, que era su media hermana. Hermanos, eso era costumbre, eso era normal en la época. Amén. Ok, entonces en esas 2 ocasiones, claro, la presenta: ella es mi hermana, ¿verdad? Entonces, y en las 2 ocasiones el rey agarra a Sara porque la quiere hacer mujer de él, mujer de esas 2 personas, tanto de un faraón y tanto del rey Abimelech, si no me equivoco. Entonces la agarran y viene Dios y le dice que la suelte, porque si no plagas van a caer y va a haber una destrucción entera en esos reinos. Sí, es como pasa esos 2 acontecimientos. Ahora bien, como les decía, el versículo que nosotros acabamos de leer es la primera señal o el primer mensaje o la primera vez que Dios le promete descendencia a este señor. Dios le habla y bueno, y le dice en versículos anteriores, mire el versículo 4 y dice, hablándole Dios, y dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Lo que se está refiriendo ahí, porque anteriormente en los versículos, usted en su casita lo puede leer, Abraham lo que dice: mira, yo no tengo descendencia, Dios, pero sí tengo a un sirviente. Y este sirviente incluso se menciona por ahí, un esclavo, aquí dice, se llama Eliezer se llama. Y le dice: yo no tengo descendencia, pero tengo a este siervo. Entonces por eso es que le dice el Señor: no te va a heredar este.
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y ahí nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Mire lo que dice el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Obviamente la promesa llegó a la vida de Abraham. Me imagino yo que como Dios le habló y le dijo tu descendencia, lo habló con su esposa Sarai en ese momento, que se llamaba así, ¿verdad? Entonces hablan, la Biblia no lo explica, pero lo que voy yo es lo que dice el capítulo siguiente, capítulo 16, porque mire lo que acontece. Léanlo conmigo si lo tiene. Solo le va a dar, así vamos a ir, dándole una hojita, dándole vuelta a una hojita. Mire capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, ahí no le había cambiado los nombres, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos con ella. Y atendió mire, nada de preguntón el Abraham, ¿verdad? De un solo dice, ¿verdad? Y atendió a Abraham el ruego de su pero bueno, entonces al principio le dije: no me satanice. Uy, Abraham pecó con su sierva Agar y tuvieron relaciones y tuvieron a Ismael. Hermano, eso era una costumbre del lugar de donde venían, porque el lugar de donde venían, le dije que había mucha idolatría y había mucha costumbre. Es más, de donde provenía Abraham, se dice que en la historia es donde existió la primer manera de escribir, la cuneiforme. Usted conoce aquella ojo por ojo y diente por diente, le dice, ¿ya ha escuchado eso? Bueno, era la ley de Hammurabi, que provenía de ese lugar. Era una costumbre. Lo que Sara le ofreció a Abraham era una costumbre. Le voy a dar otro ejemplo. Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, ¿se recuerda de esa historia bien bonita? Llegó donde Labán, vio a Raquelita bien bonita, ¿verdad? Y le dijo: mira, yo me quiero casar con tu hija, ok, trabájame 7 años. Trabajó 7 años, pero Raquel era la menor, hermano, y la costumbre era entregar a la mayor. Entonces se casaron, pero cuando estaban a la mañana siguiente se dio cuenta que era Lea la que le habían dado. Bueno, y trabajó otros 7 años por Raquel. Pero tanto Lea como Raquel tenían sirvientas, así como lo tenía Sarai. Y las 12 tribus de Israel no solamente las tuvo con Lea, ni solamente las tuvo con Raquel, las tuvo con cada una de las sirvientas que estas 2 señoras tenían. Era costumbre, hermanos. No vayan a andar diciendo: pues como dice el pastor, así voy a hacer ahora. No, tampoco. Eso no es permiso para que estén haciendo eso, hermano. Esa era costumbre de ahí. La Biblia hay que entenderla de esa manera. Hay muchas costumbres que nosotros no practicamos. Por ejemplo, fíjese que nosotros, cuando tuvimos el privilegio de viajar a Israel, fuimos a Caná de Galilea y nos llevaron donde se supone Jesús convirtió el agua en vino, ¿sí? ¿Y sabe qué nos dieron a beber? Vino. No nos dieron Welch ni nos dieron sidra, nos dieron vino, hermano. Allá es costumbre beberlo. Es más, yo tuve el privilegio también de que me ordenaran al ministerio pastoral en Israel. Y el guía turístico, que era judío, me dijo, para celebrar, me dijo, y me sirvió, no era una copa, hermanos, era un gran vaso de vino que me regaló. Celebremos, me dijo, porque esta es una fiesta que hay que celebrar. Para ellos es costumbre. ¿Qué hice yo? Sigamos predicando la palabra del Señor. Solo me tomé 2 traguitos, hermano, porque no soy bueno para eso. Pero allá es una costumbre. Aquí no. Cuando usted cena, ¿qué toma para que le baje la tortilla? ¿Alguien me puede decir? Un cafecito, una gaseosita. Allá es agua, hermano. Allá es agua, le dan a uno. Y se termina el gran pichel y se le vuelven a llenar. Lo que quiero dar a entender es que hay costumbres. La Biblia hay que entenderla bajo ese contexto cultural.
No hay que satanizarlo. Lo que hizo Sara ofreciéndole esa oportunidad a Abraham era algo que se podía hacer, porque ella misma dice que era estéril. Entonces, cuando una persona era estéril, era costumbre ofrecer a la criada y había un ritual, porque ahí más adelante usted lo puede leer en su casita. Se dice de que yo me voy a poner entre las piernas de ella y que el niño va a salir y yo voy a sentir como que sale de mí. Todavía le dice el ritual. Entonces, aquí podemos ver el primer acto en el cual Sara no se esperó. ¿Y cómo era el título de la predicación? Hay que esperar, hermano. Hay que esperar. Pero aquí esta señora no se pudo esperar. Y hubo una consecuencia. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, bien. Bueno, ahí fue el primer anuncio anteriormente de la promesa que Dios iba a darle a un hijo. ¿Se recuerda? Ok. Ahí en el capítulo 17, hay un capítulo más. Mírenlo, es la segunda oportunidad que Dios tiene. Bueno, en ese preciso momento estaba haciendo Dios un pacto con Abraham. Y la señal del pacto en el cual, o sea, ellos iban a tener un acuerdo, era la circuncisión. Y en medio de esa conversación, miren lo que le dice, capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai. Aquí ya le cambia los nombres, mire. Mas será Sara, su nombre. Versículo 16. Mire, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, le dice el Señor, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblo vendrán a ella. Nuevamente, esta es la segunda oportunidad, la segunda vez que Dios le dice a Abraham que va a ser padre de multitudes, y le está diciendo que va a ser con Sara. Le voy a dar un dato curioso. Mire lo que sigue diciendo el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué dice? Y entonces no fue Sara la que se rió primero, ¿verdad? ¿Quién fue el que se rió primero? Abraham. Solo que este señor no se ríe por incredulidad, no se ríe porque no confía en que la palabra de Dios, sino que se ríe porque está alegre, está contento. Le están diciendo de que con su esposa anciana y el anciano van a tener un hijo. Amén. Ok, seguimos avanzando en la palabra del Señor. Mire el capítulo, vamos a ver un capítulo más en el versículo 17. En el capítulo 18, aquí nuevamente, esta es la tercera vez que Dios le dice a Abraham que va a ser padre de un hijo. Mire, capítulo 18, versículo 10. Entonces, aquí la historia, el contexto habla de que llegaron 3 varones a donde la tienda de campaña de Abraham. Estos 3 varones eran representantes divinos. Así lo voy a dejar porque ahí hay mucha enseñanza de qué sacar, pero no me quiero basar en eso. Entonces esos 3 varones llegan donde Abraham. Abraham los ve de lejos y entiende que son enviados de Dios. Los recibe, hace un banquete. Y mire, y aquí es donde uno de los varones dice en el versículo 10: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Hey, hermanos, Sara está diciendo, ahí es donde sí Sara se rió por incrédula. Y Sara le está diciendo: si yo ya pasé, ya no puedo. Yo ya crucé me imagino la menopausia. Yo ya dejé la costumbre de las mujeres. Las mujeres entienden qué es eso. Y todavía dice Sara: yo ya dejé la costumbre y mi señor ya está, pero viejito, como decimos en buen salvadoreño, ya no sopla, ya no puede. En ese momento, en ese preciso momento, la edad de Sara era de 80 años y la de Abraham era de 90.
Hey, hermano, ¿será lógico que ella pensara eso, sí o no? Yo ya no, ya tengo 80 años y mi señor tiene 90, ya no puede. Era muy lógico y humanamente, científicamente, médicamente, eso era imposible que ellos tuvieran un hijo ahí que se lo están anunciando. Y cuando tuvieron a su hijo, Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué me quiere el texto aquí? Lo que me quiere decir, hermanos, y lo que Dios nos quiere decir es que, hey, hermanos, no es cuando nosotros querramos, es cuando Dios quiere. Y cuando Dios quiere, no importa lo que la ciencia le van a decir, no importa lo que los médicos le vayan a decir, no importa lo que la justicia incluso le pueda decir, lo que va a importar es lo que dice Dios a través de su palabra. Eso que no le quede duda, hermano, y lo podemos ver reflejado en la vida de Abraham, porque le están diciendo algo que casi que es imposible. Y esta respuesta que tiene Sara, porque dice que Sara estaba ahí, ¿verdad? Escuchando, ¿verdad? Y se rió. Yo no puedo, este tampoco puede. Y la escucharon. Y ella trata de justificarse en los versículos posteriores. Trata de justificarse, pero se entiende el mensaje que ella se rió. En el capítulo 21, vaya conmigo unas 2 hojitas más adelante, versículo 1, se cumple la promesa que le hizo. ¿Cuántas veces, iglesia? 3 veces, que no se le olvide. 3 veces Dios le da la promesa a Abraham de que va a tener un hijo. En medio de esas promesas, pues Sara se adelanta al proceso de Dios y tiene un hijo que se llama Ismael. Pero Ismael no es el hijo de la promesa, porque ¿con quién Dios le dijo que iba a tener un hijo? Con Sara. Entonces, aquí sí, mire, en el capítulo 21, versículo 1 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Vuelvo y le repito, no es cuando usted quiera, es cuando Dios quiere, porque el tiempo de Dios es perfecto, hermano. El tiempo de Dios es tan perfecto que le va a demostrar a usted y a las demás personas que para Él es todo posible. Y dice, versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz con Sara, le llamó Isaac. Después, vamos a poner que después de 10 años, aunque creo yo que fueron más, porque cuando le anunció su primera vez había pasado un tiempo más temprano. Pero primero, el versículo que leímos primeramente decía de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Le creyó. Desde el primer momento le creyó a Jehová. Y tiempo después, cuando todo parecía que ya no podía tener hijos, Dios le regala a este muchacho Isaac, que Isaac es el primogénito, hijo de la promesa de Abraham. Obviamente, como le decía, del fruto entre Agar y Abraham surgió Ismael. Y vaya qué problema fue, porque después de que le nacen, y usted en su lectura bíblica puede adelantarse y puede ver cómo fue toda esa relación complicadísima, hermano. Es más, hubo un momento en la vida que estaban los 2 chiquitines, y Sara pensaba que Abraham favorecía más a Ismael y a Agar, y a ella la miraba con desprecio. Y obligó a Abraham a echar a Agar y a su hijo Ismael. Y lo echó al desierto a que se murieran. Incluso la Biblia dice de que Agar dejó al niño por ahí para ver y se alejó de ella para no ver cómo moría su hijo Ismael. Y ahí apareció Dios en escena y salvó a Ismael y a su madre Agar, e incluso hasta los bendijo, hermano. Pero el resultado del haberse adelantado al proceso de Dios
Solo se lo voy a decir de esta manera: todos los países que tienen guerra con Israel son descendientes de este señor. Hasta el día de ahora, el pueblo de Israel sigue pagando las consecuencias por haberse adelantado a lo que Dios ya había prometido. Quiere decir que en su vida y en la mía, hermanos, lo que usted le está pidiendo a Dios, sea firme en esperar, porque Dios le va a contestar lo que usted le está pidiendo. ¿Cuándo? Yo no lo sé, hermano. No tengo idea de cuándo Dios o a dónde le va a contestar su petición. Porque, perdón que se lo ilustre de esta manera, hace 2 años y medio, 3 años, murió un pastor de la zona de Oriente. Me acababan de poner de supervisor de la zona de Oriente y se me muere el pastor de insuficiencia renal. Y me toca ir a la vela, y lo primero que me encuentro es con la viuda, y me dice, y lo primero que me dice: vamos a seguir la obra, me dice. Vamos a seguir el legado de mi esposo, me dice. Qué bueno, hermana. Entonces vengo yo y me paro en la vela y les digo yo a los hermanos, y les voy a hacer la misma pregunta a ustedes. Hermanos, les digo yo, ¿cuántos oraron para que se sanara el pastor? Levantaron un montón la mano. Y les hago una pregunta, hermanos, les dije yo, y se las hago a ustedes, hermanos, aquí, en el culto de las 4. ¿Respondió Dios sí o no a la oración de sanarlo? Claro que sí. Porque allá arriba ya no tiene esa enfermedad, esa y otras enfermedades. Ahora, humanamente nosotros esperábamos otra respuesta, pero como aquí no es cuestión de uno, sino que es cuestión de Dios y la mente de Dios. Hermano, nuestra mente es sumamente limitada para comprender la mente de Dios. Ahora, ¿por qué Dios no le da ahorita lo que usted le está pidiendo? Hermano, todavía falta algo que aprender. Todavía hay algo que nosotros debamos demostrarle a Dios, que estamos capacitados para administrar lo que Él nos va a dar. Entonces, y cuando Dios nos lo da, ahí es donde viene esa palabra que yo siempre le he dicho: ahora entiendo por qué Dios no me lo dio hace mucho tiempo. Una vez yo iba en bus no sé si iba para mi casa o venía para la iglesia, no lo recuerdo muy bien. Y se subió un muchacho a predicar y era de un Taber. Y dijo: hermanos, dice, y empezó a hablar de que debemos de orar y pedirle a Dios y pedirle aquí, pedirle allá. Porque yo le he pedido a Dios un BMW. Yo le calculaba al chamaco unos 18 años. Y decía: yo le he pedido a Dios un BMW. Hermano, yo no quiero limitar a Dios, porque Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Pero usted sabe cuánto valen las llantas de esos carros. El cambio de aceite de esos carros, ¿usted sabe cuánto vale? ¿Y por qué Dios no me da lo que le estoy pidiendo? Hermano, quizás no tiene la capacidad económica ahorita. Entonces, pues, y le reclamamos a Dios, ¿verdad? Y nos adelantamos al tiempo de Dios. Y cuando nos adelantamos, decía un cantante muy conocido de música urbana, decía, él pasó un proceso muy difícil en su vida. Y este señor embarazó a su novia de a su corta edad, y su padre lo echaron de la casa. Y le dice a su padre a él, y le dice: así como fuiste lo suficiente hombre a embarazarla, así tenés que ser lo suficiente hombre para mantenerla. Y dice, y muy dura, yo le invito a que lo busque, es funky. Y este señor, cuando ya Dios lo ha sacado de todo ese problema, dice: yo no me arrepiento de mi hijo, porque al final es una bendición. Amén. Lo que sí me arrepiento, dice Funky, es de haberme adelantado al proceso de Dios, porque lo que Dios tenía para mí, que me lo iba a dar de gratis, me tocó trabajar por ello. Lo mismo que aquí, hermanos. Si nos adelantamos a los procesos de Dios, va a pasar lo que le pasó a Sara. Mire qué problema, que hasta la fecha siguen teniendo esa disputa, esos problemas, esas guerras, hasta el día de ahora. Y mire hace cuánto fue. Si nos adelantamos a los procesos de Dios, lo que Dios tenía se lo digo de esta manera, lo que Dios tenía de choto para usted,
Ahora usted va a tener que trabajarlo. Entonces, por eso es que viene la frase. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba el título? Eres, hermano, tranquilo, aunque pasen años, pero Dios le va a contestar. Tal vez hoy no es el momento de que Dios le dé, porque usted necesita aprender algo. José, a mí me encanta la vida de José, el soñador. Dios le dio los sueños a la edad de 17 años. Y los sueños significaban que él iba a estar en un lugar preeminente y que sus hermanos se iban a inclinar. Y los sueños de José se cumplieron a la edad de 30 años. ¿Cuánto tiempo pasó? 13 benditos años esperando que esos sueños se cumplieran. Sin embargo, en el proceso, en ese tiempo, en esos 13 años, Dios lo llevó como esclavo a la casa de Potifar y tuvo que aprender a administrar la casa. Y le fue tan bien que lo pusieron de jefe de los esclavos. Tuvo que aprender en lo poco para que cuando ya estuviera como segundo después del faraón, él pudiera administrar, hermano. Tan fácil como eso. Dios lo llevó a la cárcel por un crimen que no cometió, y en la cárcel aprendió a administrar. Tuvo que llevarlo ahí para aprender en lo poco, para que cuando ya estuviera en un lugar preeminente, él pudiera administrar. Y vaya que administró bien en su mandato. Vaya que lo administró bien. Pero tuvo que pasar el proceso. Tuvo que esperar. Sigamos viendo la historia de Abraham, ya para finalizar. En el capítulo 22 siempre del libro de Génesis, viene Dios, y aquí es otra enseñanza que vamos a aprender, aparte de que tenemos que esperar y no adelantarnos a los procesos de Dios. Amén. Mire, viene Dios. Bueno, leámoslo de todas maneras. Versículo 2 del capítulo 22 dice: y dijo, hablándole Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué difícil. Ya había perdido un hijo porque lo dejó, y a saber, según él, para él, a saber qué fue de la vida de Ismael. Y aquí viene, y Dios, quien se lo había prometido, ¿cuántas veces? 3 veces. Ahora le dice que lo mate. Y mire, hermano, el proceso de holocausto, eso es feo, porque primero tienen que drenarle la sangre a la víctima y después sacar sus vísceras para después quemarlo. Y Dios le está diciendo que lo haga con el que dice, el único, a quien amas, le dijo. Sigue diciendo el versículo 3. Aquí mire, porque muchos esta historia ya la he escuchado, ¿sí o no? Y todos decimos, y yo si fuera padre, así como Abraham era padre, yo me hubiera negado. Mire lo que dice el versículo 3, hermano. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbarcó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le mandó. Yo no veo en ese texto a Abraham renegando. ¿O lo está leyendo usted? Que cuestiona a Dios: Señor, es el único, es el que me queda, es el único que me has dado con esta mujer. Yo no veo a Abraham diciéndole esas cosas. Inmediatamente que Dios le da la orden, anda y ofrécemelo, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y se preparó y se fue al lugar donde Dios le dijo, sin pensarlo. Imagine qué tanta era la fe que en los versículos posteriores incluso el hijo le dice: papá, aquí llevamos todo, pero no está pues sí, lo que vamos a sacrificar, Dios proveerá, hijo, le dijo. Y todavía le dice, cuando ven el monte donde iba a ser sacrificado, les dice a sus siervos, ahí lo puede leer, le dice a sus siervos: espérenme acá, porque vamos a ir y volveremos. En plural se lo dijo: voy a ir y vamos a volver. Mire versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Tampoco veo negación aquí de parte de Isaac. No veo a Isaac diciéndole: papá, ¿y por qué estás haciendo esto? No veo diciéndole: ¿por qué? No lo hagas, soy tu hijo. No veo aquí. Versículo 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. El último versículo que yo quiero que busque conmigo está en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no existe otro mayor que Dios, amén, juró por él mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Mira el versículo 15, y aquí está la clave para nosotros en esta tarde. Y habiendo esperado con paciencia, que es lo que menos tenemos nosotros, alcanzó, ¿qué dice? O sea que, vuelvo y le repito, lo que usted le esté pidiendo, créame, hermano, que se lo va a contestar. Ahora, lo que le esté pidiendo, que esté bajo la voluntad de Dios, por favor. Que sea algo legal. Yo le estoy pidiendo a Dios que me lleve a Estados Unidos. Qué bien, hermano. ¿Y cuánto el pasaje y todo? No, yo me voy a ir ilegalmente. ¿Es algo justo lo que se está pidiendo? Lo siento mucho, no, hermano. O sea, lo que usted le esté pidiendo, por eso es que, perdón nuevamente, yo me he prometido que siempre cuando tenga la oportunidad lo voy a decir. Hay un corito que dice: tengo un Dios que todo lo puede. Hasta ahí está bien el corito, hermano, me encanta. ¿Cuántos tienen un Dios que todo lo puede? Pero dice: y me da todo lo que, ¿qué? Y me da todo lo que le pido. Y de ahí, hermano, o sea que Dios es nuestro mago, que vamos a frotar la lámpara y nos va a conceder todo lo que nosotros querramos. Le acabo de dar un ejemplo. Que está cachada, que Dios me bendiga y la pueda vender con un buen precio. ¿Y qué es cachada aquí en El Salvador, hermano? Robado. Lo que le esté pidiendo tiene que ser bajo su palabra. Si está bajo su palabra, hermano, créame que Dios le va a contestar. No sé cuándo, pero Dios le va a contestar. Y se va a cumplir lo que dice: y habiendo esperado. No sé cuánto, hermano, puede que sea mañana, puede que sea de aquí a una semana, puede que sea de aquí a un mes, a un año, 10 años, 12 años, 13 años, no lo sé. Pero le va a contestar aquí o allá en el cielo, hermano. Pero le va a contestar, créame. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Que quede en nuestros corazones, primero, que no debemos adelantarnos al proceso de Dios, hermanos, porque si nos adelantamos vamos a meter las patas. Mejor esperemos. Ahora, con esto no le quiero decir que usted debe de ser perfecto y debe caminar rectamente. No, cometemos errores. Claro, van a haber momentos en que ni modo, por las circunstancias difíciles nos vamos a adelantar, pero volvamos siempre a donde quien nos dio la promesa. ¿Y quién es el que nos dio la promesa? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios? Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido en esta tarde. De todo corazón te lo suplicamos, que podamos poner en práctica, Señor, lo que hoy nos has hablado por medio de tu escritura, la palabra de Dios, tu Biblia. Que lo podamos ejercer. No se nos quede en nuestra mente, sino que lo podamos ejercer, Señor. Que podamos esperar en ti, Señor. Que podamos esperar en tus promesas. Que podamos no adelantarnos pensando de que esa sea una solución. Y quizás pueda que sea una solución, pero no está bajo tu voluntad. Ayúdanos a ser fuertes, a tener esa determinación, a tener esa fe como Abraham la tuvo, Señor, en su momento.
y poder fortalecerla en tu palabra, no en otro libro, no en otra persona, sino en tu palabra, Dios. Ayúdanos y concédenos las peticiones cuando tú quieras. Que nuestra mente y nuestro corazón pueda entenderlo y pueda esperar en tus promesas, que tú nos vas a contestar cuando tú quieras, a tu tiempo, aquí o en el cielo. Pero nosotros vamos a esperar. Mi querido amigo, toda la iglesia orando, si usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el momento, hoy es el día. Dios en este momento está hablándole, tocando la puerta de su corazón. Y si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, yo le voy a pedir que haga esta oración. Ahí donde usted está sentado, repita esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Perdóname, Señor, soy pecador, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted, querido amigo, ha hecho esta oración, puede levantar su mano. Ahí va a llegar un consejero y le va a orientar. Si usted recibió a Cristo y hizo esta oración, yo le suplico que pueda levantar su mano y ahí va a llegar un consejero. Mientras tanto, nosotros cantamos nuestra alabanza. Vivo para adorarte, yo he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para alabarte, he venido a alabarte. Yo hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. De todo corazón nuevamente te pido que nos des esa iluminación para comprender tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo esté ahí, hablándonos, recordándonos las cosas que debemos hacer y las cosas que debemos callar, las cosas que debemos de decir y las cosas que es mejor quedarnos callados. Pero ayúdanos, guarda a mis hermanos en su viaje de regreso a casa, Padre Santo. Guárdalos de toda persona que quiera hacerles mal, de todo mal conductor, que puedan llegar a sus casitas con bien, puedan descansar, puedan cenar y descansar para que el día de mañana podamos levantarnos con nuevas fuerzas a nuestros trabajos, a esas clases virtuales, a lo que nosotros desempeñamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. En pocos minutitos nuestra administración. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.